Ya no está la pantalla amarilla, ¿no? ¿O sí? No, ya no. Ya. Justo ahora lo han puesto, me parece. Está negra. Está negra. Bueno, cosas de la nueva normalidad. Ujú. Arrancamos, Jorge. ¿Cómo no? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, casi noches. Eh, hemos estado en conectados, Jorge y yo, hace como 10 minutos. Creíamos al comienzo que estábamos en la sala de espera, que es privada, y después me han avisado en el chat que no. Así que los saludo ahora sí formalmente a todos. Jorge, te saludo formalmente. Bienvenido, gracias. Gracias por acompañarnos en esta tarde. Y gracias a todos los que se siguen sumando a esta reunión virtual. Esta es la cuarta fecha de nuestras jornadas Volver a Leer. Yo estoy muy contenta, muy emocionada, porque han sido jornadas bastante enriquecedoras, con bastante participación de cada uno de los asistentes, y sobre todo ha sido rico conocer la experiencia, la opinión, el testimonio de cada uno de los autores invitados. Yo creo que no soy la única en pensar además que esta cuarta y última jornada estamos de lujo, con el honor de tener a Jorge de invitado, y a todos ustedes del otro lado brindándonos su tiempo y un pequeño espacio virtual en su casa un viernes en la tarde. Lo valoramos muchísimo, más aún en esta temporada donde todo sucede tan rápido, estamos corriendo de un lado a otro, estamos llenos de, de cosas que hacer, tareas pendientes. Yo recordaba cuando recién abrimos estas jornadas, en la primera fecha, ay, la semana pasada, el miércoles, si no me equivoco, abrimos, eh, les comentaba por qué habíamos titulado las jornadas así, jornadas Volver a Leer, la literatura como experiencia de vida. No lo he vuelto a decir y hoy día que cerramos lo voy a recordar para quienes se han conectado hoy y no los otros días. Y bueno, para los que nos siguen desde la primera fecha, aparte del agradecimiento, para recordarlo también. Eh, Les cuento, escuchaba yo a Michel Petit hace un par de meses en una conversación con otros mediadores de lectura, especialistas en lectura y primera infancia sobre todo, y ella contaba su testimonio en plena pandemia y decía, caramba, todas las cosas que nos ha tocado vivir en estos meses me han bloqueado el placer de leer. No puedo leer. Y ella pensaba que era algo muy particular, propio. Eh, entonces empezó a preguntarle a sus colegas, a sus amigos, a otros autores qué es lo que estaba pasando. Empezó a curiosear redes sociales y se dio cuenta que no era la única, que en estos meses en donde hemos aprendido cosas nuevas, hemos aprendido
las diferentes artes de la desinfección, hemos aprendido las proporciones adecuadas para usar el alcohol o la lejía, hemos aprendido a mantener los afectos a través de la virtualidad, hemos aprendido a estar encerrados, hemos aprendido a superar el miedo, hemos aprendido a tal vez acompañar a familiares enfermos, hemos aprendido tantas cosas, hemos leído noticias, hemos aprendido de este virus horroroso, y bueno, lo que decía Michelle Petit es que hay un bloqueo lector. Ella lo puso en esas categorías, hay un bloqueo lector, y yo me acordaba de ese testimonio y decía, caramba, es tiempo de volver a leer. Es tiempo de volver a leer y que la lectura sea una experiencia de vida, no una experiencia del cómo. Acuérdense que en todos los meses que como maestros hemos estado tratando, haciendo todos los esfuerzos por llevar la educación a cada una de las casas de nuestros estudiantes, hemos estado también aprendiendo las artes del Zoom. Ya Jorge nos contará su testimonio, las artes de las diferentes redes, y nos hemos concentrado mucho en el cómo. Y estas jornadas lo que quieren, lo que querían y lo que esperamos se lleven un poco es dejarles la inspiración, el testimonio, la experiencia de quienes han transitado también desde la autoría, desde sus propias vidas, sobre el qué. Ya cada uno ha aprendido en estos meses a manejar cómo, pero queremos recordar el qué. Y en esta última fecha, con Jorge aquí conmigo, vamos a conversar sobre la relevancia, la gravitancia de los lazos familiares en la vida y también en la literatura. Porque es importante que veamos la literatura, como dice el título de estas jornadas, como una experiencia de vida. Hablábamos ayer del poder de la imaginación. Se acordarán quienes nos han acompañado, con Rosa Carrasco y Rosario Arias, y muchas de las preguntas que salían un poco en el diálogo, giraban en torno a cómo hago yo como maestro para potenciar, enriquecer, promover la imaginación, si es que a veces hay trabas que vienen desde la casa, imposiciones, exigencias hacia el gremio, hacia la labor educativa. Entonces, ha sido una bonita secuencia la que hemos tenido en estas jornadas, desde cuestionar nuestra peruanidad, camino al bicentenario en la primera fecha, a agudizar nuestra visión del otro en la segunda fecha, desde una mirada con empatía, una mirada inclusiva, una mirada de ampliar horizontes, de sacarnos las vendas de los ojos. Ayer, hablando ya de la imaginación, de la creatividad, del arte de crear, de la libertad, y hoy día, tal vez ya en lo más íntimo, hablar también de la familia, porque la escuela termina siendo este complemento maravilloso en la formación, que sabemos que el principal agente formador es el hogar, pero como maestros tenemos también un rol bastante importante. Bueno, Jorge, yo sé que todos conocen a Jorge, y hablaré un poquito de su vida para presentarlo, pero me gustaba mucho presentarlo con esta biografía no autorizada. No autorizada, no, digamos la que no es oficial. Sabemos que Jorge ha estudiado en San Marcos, literatura, sociología, de hecho, yo también soy de San Marcos, para mí es un gusto, un honor estar en esa alma mater. Jorge ha ganado muchos premios, reconocimientos nacionales e internacionales, ha escrito poesía, ha escrito narrativa, ensayo. Ahora Jorge dirige El Lienzo, ¿cierto? Sí, la revista de la Universidad de Lima. La revista El Lienzo. Y bueno, yo les quiero contar de repente lo que no se puede encontrar en Google. Jorge Eslava está convencido de haber sido un pirata, mucho antes de ser escritor. Un pirata de parche en el ojo y pata de palo.
pero honrado. Por eso ha vivido siempre cerca del mar, rodeado de libros y soñando historias para niños y grandes. En las hazañas que cuenta, por apacible que parezca el oleaje, se agitan tanto las travesuras de su imaginación como las preocupaciones de su espíritu. Y una de esas preocupaciones, Jorge, no me vas a dejar mentir, son justamente el hogar y la escuela, ¿cierto? Así es. ¿Quieres saludarlos antes de que abramos el Claro, primer claro. bloque? Muy buenas tardes, queridas maestras y queridos maestros. Yo más bien no quisiera sentiros del otro lado, más bien les daría la bienvenida a este recinto apacible que es donde yo leo y escribo, que lo llamo la nube, a diferencia de la biblioteca que tengo en el primer piso, porque son dos habitaciones gemelas. En el primer piso tengo la reproducción de lo que sería el interior de un galeón pirata, precisamente a propósito de la presentación que me has hecho, querida Elisa. Acá arriba tenemos la nube, por la predominancia del blanco y los colores que le conceden los libros y las artes populares que me acompañan, y abajo es más bien más sombrío, con una predominancia del color natural de la madera. Quiero tenerlos acá, maestros y maestras, porque tengo una larga trayectoria como profesor. He sido profesor de colegio, primaria, secundaria. Llevo muchos años ya en la enseñanza universitaria, pero siento que mi formación es fundamentalmente la de un profesor de colegio. A veces me siento un polizonte en la universidad, porque tengo mis modos, mis maneras, mi estilo de profesor de colegio muy cercano al estudiante, que suele no verse en la universidad. Y en los últimos años, además, he compartido, además de mi trabajo docente, he compartido la escritura creativa con libros dedicados al magisterio, sobre cine, sobre lectura, en fin, todas mis preocupaciones que están atravesadas por el oficio del maestro, ¿no? En la presentación que has hecho, Elisa, hay varias aristas. Me gustaría tocar tal vez un par de aristas. Es cierto que hemos aprendido muchas cosas en esta pesadilla que estamos sufriendo todos, pero también me sigue atormentando la gran interrogante si habremos aprendido todo lo que es necesario, o si es conveniente que recordemos aquello que hemos aprendido. Por ejemplo, la precariedad de nuestro sistema educativo, ¿no? Lo cual es una motivación, un estímulo para los profesores para redoblar esfuerzos y superar las enormes adversidades a las que los sucesivos gobiernos han arrinconado la educación. Ustedes saben, como yo, o mejor que yo, todas las adversidades y hostilidades que a veces sufrimos los maestros. Esta es una situación de desafío que tenemos que poner lo mejor de nosotros, de imaginación, de experiencia, de reflexión, para superar este trance. También hemos comprobado la desatención a la que ha sido sometida nuestro sistema sanitario. Dos pilares importantes como la educación y la salud han sido endémicamente postergados por los gobiernos. Es importante que los maestros, cada vez que hay oportunidad, en congresos como estos, en reuniones como estas, levantemos nuestra voz y también fortalezcamos nuestra autoestima como maestros. También has hablado, Elisa, del bloqueo en la lectura. Yo no he padecido ese bloqueo en la escritura, pero sí en la escritura. No he podido y me ha atormentado de no poder escribir en ese periodo, porque no me sentía con la capacidad, primero de concentración y luego de fortaleza anímica, porque para escribir necesitamos estar fuertes, ¿no? No queremos echar más sal a la herida, ya bastante desgracia tenemos con lo que estamos viviendo, de modo que
suscribo lo que escribe Basadre en un libro sobre historia, dirigido a los maestros justamente de escuela, cuando dice: antes que lamentar la oscuridad, prefiero encender un cerillo y tener un poco de luz para avanzar. Entonces, con esa frase de Basadre, me gustaría que nos enrumbemos hacia la luz de la salida del túnel. Bueno, estoy dispuesto a hablar. Me encanta el título de la reunión de hoy, Lazos Familiares, que es mucho más importante que hablar de relaciones familiares. Pero me imagino que tienes algunas preguntas que formularme para ponerme en aprietos, querida Elisa. Espero no ponerte en aprietos. Espero que tú no me pongas en aprietos a mí. No, espero que sí, porque son desafíos que yo creo que juntos sabremos sortear. Así que... O que el público nos ponga en aprietos a ambos. Sí, claro. Las grandes preguntas son las que motivan las respuestas más interesantes. Es cierto, es cierto. Y el constante preguntar, las preguntas de ida y vuelta. Para arrancar esta jornada, un poco también en conexión con cómo terminamos la jornada de ayer, me gustaría, Jorge, que nos comentes un poco desde tu experiencia, porque, bueno, hemos dicho ya, eres maestro bueno, has sido maestro de escuela, ahora universitario, te has dedicado mucho a la docencia, pero también eres padre y eres abuelo. ¿Cómo has vivido tú con tu familia el aislamiento en esta temporada? ¿Qué es lo que tal vez, no solamente tu experiencia personal, sino lo que has vivido en la realidad que conocemos? Tantas cosas, yo creo que todos los que estamos aquí venimos con diferentes historias de cómo es que hemos podido mantener los lazos familiares, el vínculo, el afecto en esta temporada de aislamiento. Sí, primero convendría aclararme quién soy, porque no sé qué porcentaje tengo de padre y qué porcentaje de profesor. A veces siento que mis hijos han crecido más con un profesor que con un padre, y a veces siento lo contrario, que mis alumnos conviven más con un padre que con un profesor, pero ambos oficios que son, según Freud, una tarea imposible, porque nunca lograremos culminar esa tarea ideal como educadores. Freud decía que siempre los padres, como los maestros, sentiremos que pudimos haber dado más de lo que dimos. Pero no existen manuales ni fórmulas mágicas para ser padre ni maestro, ¿no? Respecto a cómo he vivido este confinamiento, yo provengo de una familia numerosa, con muchos hermanos, y he crecido en la década del 60, una década todavía apacible, en la que recién ingresa el televisor a desestabilizar las relaciones familiares, porque yo recuerdo cuando ingresa el televisor, también los educadores, maestros y algunos padres y madres se alarmaron por la presencia de lo que llamaban la caja boba, ¿no? Que neutralizaba un poco las comunicaciones entre padres e hijos, pero sin embargo ahora ninguno de nosotros teme al televisor, pero sí a los dispositivos y a otras pantallas. Yo provengo de una generación tranquila en la que uno estaba acostumbrado a vivir dentro de la casa. Uno descubría que la casa era un universo lleno de tareas por hacer y nada de eso te inquietaba. Ya uno esperaba sin demasiada ansiedad la llegada de la adolescencia para salir a la calle y descubrir nuevos territorios. A lo sumo, uno compartía su vida en la infancia y al final de la infancia entre el hogar y la quinta de la casa o el barrio, que también es un concepto de pertenencia muy claro. El barrio se terminaba en la esquina y ahí tenías tus primeras amistades, antes incluso de llegar al colegio. El colegio es el segundo gran núcleo
de socialización. De modo que mi infancia fue una infancia pasible, acostumbrado a vivir en la casa con un padre muy industrioso. Mi padre tenía una enorme habilidad con las manos y hacíamos muchas labores con él, de carpintería, de electricidad, cosas menores, ¿no? Que mis hermanos y yo hemos heredado. La casa no es un universo que nos quede grande, es un universo que lo vivimos con enorme complacencia, porque sentimos que hay mucho por descubrir. Además, afortunadamente vivíamos en una casa grande y el jardín estaba dividido entre el jardín de los juegos reales y la otra mitad mi padre la expropió para construir una biblioteca. Entonces, ahí tenía los dos universos, el universo real, tangible de los juegos, y por otro lado, el universo intangible, imaginario, de los viajes a través de las lecturas. Mi padre tenía una gran biblioteca y era un gran lector, y tenía muy buen olfato para ofrecernos lecturas, pero por otro lado era una persona muy severa, muy exigente, de modo que yo me pasé buena parte de mi infancia y mi adolescente como lector, ¿no? Y he continuado viviendo así, de modo que para mí, al comienzo, porque luego ya entramos en un marasmo de ansiedad y a veces hasta desesperación, pero al comienzo no fue muy duro, probablemente para mis hijos sí, pero era la oportunidad para reivindicar este universo que estaba un poco desarticulado o marginado, que es el hogar. En el hogar uno redescubre nuevos lazos, porque la familia, y perdona que haga una pequeña digresión de carácter antropológico o sociológica, la familia no solo está constituida por las relaciones consanguíneas, sino hay también una herencia biológica, ¿no? Es decir, una reproducción biológica, una construcción ideológica. Muchas veces la familia prolongan los pensamientos de los padres, las costumbres de los padres, si no es solamente es una relación que se limita a la consanguinidad. Incluso nosotros que somos un país eminentemente agrícola y con un hermoso pasado histórico, en el incanato las familias eran también fuentes, corazones palpitantes de producción económica. Entonces, la familia es mucho más que las relaciones consanguíneas, no solamente relaciones de parentesco, hay relaciones de ideología, de cultura, ¿no? De visión de futuro. Y yo creo que esa es la gran oportunidad que nos brinda esta pandemia, de poder reivindicar en medio de las dificultades, porque vivimos también en un país pobre, con hogares donde la gente está hacinada, las enormes dificultades económicas que atravesamos, además de los problemas de salud. Pero en medio de toda esta adversidad, esta pandemia, creo que sería inteligente y sano tomarla como la enorme invitación de superar los obstáculos y fortalecer los vínculos entre padres, hermanos, hijos, tíos, recuperar algunos miembros de la familia como los abuelos que la sociedad moderna ha arrinconado un poco. Entonces, repito, no soy inconsciente de las dificultades que tenemos, pero la encrucijada que nos presenta esta situación es la de recuperar esos lazos y además también reivindicar el hogar como un lugar rico para la construcción de juegos, de conversaciones, de diálogos, desde luego de lecturas. Sí, es cierto. Cuando conceptualizamos un poco esta mesa, hace ya varias semanas, veíamos que
en esta fecha, la cuarta fecha dedicada a la familia y a los lazos familiares, era justo esa mirada la que nos motivaba. Parece como si la pandemia hubiese dado una oportunidad para reconstruir el hogar, para reconstruir nuestro vínculo, para reconstruir Porque, el perdona, espacio, volver a habitarlo de una perdona, forma Elisa, diferente. porque la modernidad nos había arrebatado esos bienes, Sí, ¿no? es En gran cierto. medida, en gran medida, los dispositivos que nos han metido el cuento de que con eso se acortan los espacios geográficos, tal vez, pero yo sostengo que se abisman las relaciones. Entonces, estar ahora dentro de casa ha obligado o incitado o instigado, el verbo que queramos usar, para neutralizar un poco esas relaciones sacralizadas con el mundo de fuera y mirar hacia adentro. Sí. Me gusta recordar una frase de Blaise Pascal, un sabio francés, ¿no? Una de las grandes tragedias del ser humano es no saber qué hacer con su soledad, no saber qué hacer en una habitación, en una habitación. Bueno, ahora estamos en una habitación, en un hogar, eh, recuperamos recuperemos esos juegos, esos diálogos, esos vínculos, ¿no? Que habían sido un poco castigados en estas últimas décadas, ¿no? Mm, sí, es cierto. Yo no sé cuántos aquí de los que están escuchando, obviamente, además de estar dedicados de alguna manera a la educación, son también padres y madres. Podemos hacer el experimento, quienes nos escuchan, de levantar la manito del chat eh, para ver cuántos son papá, mamá, que tienen a su cargo hijos. Mira, Papá, mamá, abuelos, abuelas. abuelos, abuelas, son muchos. Siguen levantándose las manitos. Es que claro, esta temporada, al margen de que nos ha puesto la encrucijada de ver cómo hacer para mantener nuestro trabajo en esta nueva normalidad tan mentada, también nos ha puesto en la encrucijada de cómo hacer para redescubrir nuestra casa, nuestro hogar, nuevas dinámicas familiares. Yo tuve una experiencia con mi hijita, yo soy mamá también, una experiencia que me resultó así de pura casualidad, pero fue una de las casualidades más afortunadas. Ahorita ya me ayudan mis papás, los abuelos de mi gorda, pero eh, me pasé con ella sola, teletrabajando en plena pandemia, aprendiendo todas las cosas que todos hemos aprendido de desinfección y demás. Me pasé cerca de 4 meses, los 4 primeros meses, y era una locura. Yo creo que quienes nos escuchan eh, y que tienen a su cargo 1, 2, 3 niños, mi admiración tremenda. Yo casualmente un día limpié la casa y dije, bueno, creo que voy a darle la vuelta a la mesa, los sillones para acá, estos juguetes para el otro lado. Y cuando mi hija vio la casa con la nueva disposición, es como si hubiese salido, como si hubiese, claro, teníamos además ya varias semanas de confinamiento absoluto. eh, Fue casual y al final he terminado dándole vueltas a mi casa ya 3 veces. Porque bueno, hay que ver de qué forma podemos ayudar a no dejar relegado en un segundo plano a quienes esperan de nosotros, los hijos, los abuelos, hermanos, las parejas, qué sé yo. Hay que reconstruir los vínculos y eso es bonito. Desempolvar la casa y reacomodar los muebles es como limpiarse por dentro. Es un Mm, aprendizaje, como dirían los psicoanalistas, un aprendizaje de la limpieza, ¿no? Necesitamos también limpiar el polvo, el miasma
que tenemos acumulados, sí, yo creo que reacomodar todo lo que tenemos por dentro, incluso afectos, también creo que es una oportunidad en esta circunstancia, ¿no? Sí, es Yo, cierto. yo encero de manera regular mi biblioteca, he hecho una limpieza rigurosa también en la biblioteca, he hecho un donativo grande de libros. Eh, y bueno, para mí no hay cosa más grata que ponerme a arreglar la biblioteca y descubro a veces libros que ni remotamente recordaba que los tenía. Sí. Sin embargo, los he leído y los tengo subrayados, ¿no? O reaparecen libros que tenía por perdidos. De modo que hay sorpresas también muy gratas en esta época. Sí, claro que sí. Y Cartas pasando de ya, amor, como diría un bolero, cartas de amor, bucles, como es bucles, cartas de amor y no sé qué más. ay no, ese bolero no, no me lo sé. Eh, pasando ya al siguiente punto, la escuela. Eh, Porque la escuela es, como hablabas hace un rato, digamos, en los ámbitos de socialización del niño está primero la casa, el barrio y luego la escuela termina siendo un espacio, un lugar de socialización y de generar afectos de ida y vuelta muy importante para el desarrollo de los chicos, para el afianzar la personalidad, los lazos. ¿Cómo hacer? eh, eh, a ti te ha tocado también pasar tu experiencia de docencia universitaria a la virtualidad. ¿Cómo hacer para que en esta temporada de aislamiento mantengamos ese vínculo afectivo que es una parte importante en la docencia? Eh, Eh, gracias, Elisa. Te escucho hablar de la escuela y no puedo evitar retroceder centenares de años y recordar cómo era la escuela en el virreinato, cómo ha evolucionado la escuela, ¿no? Es importante tener presente eso porque los profesores de los talleres, como se llamaban entonces, eran profesores muy impersonales y cuya labor era estrictamente instructiva. Poco a poco hemos ido aprendiendo que el maestro también tiene una carga afectiva muy grande, al punto que la pedagogía empezó a hablar a partir de mediados del siglo pasado de lo que los maestros saben muy bien, la currícula oculta frente a la currícula visible. Todos enseñamos, instruimos, cumplimos un programa, pero a la vez cada profesor tiene un estilo, una forma de vincularse al estudiante, una manera de mirarlo, de hablarle, un tono de voz, en fin, que sostengo yo es lo que principalmente se queda con el estudiante. Esa exacto. carga afectiva, esa relación emocional que establece el profesor con los estudiantes. Eh, y también no hace algunas décadas se desconfiaba de la enseñanza de inicial. Ahora ningún maestro ni maestra descalifica el ciclo inicial, los primeros años, incluso ahora lo consideramos fundacionales. De modo que la evolución en el estudio de la pedagogía ha sido importante. Creo que la situación que estamos viviendo es un punto de inflexión en ese proceso de evolución que nos obliga también a encontrar formas de acercamiento, yo diría de acercamiento o de simulamiento en el que no estamos del todo virtualizados, sino que la virtualidad es una herramienta para acercarnos en estas situaciones a los estudiantes, pero aún haciendo uso de esa herramienta, tenemos que procurar aproximarnos a las formas presenciales. A mí me ha costado sangre, sudor y lágrimas porque, conviene advertir, yo soy cero tecnológico, no uso celular, no participo de redes sociales. Para mí ha sido un mundo y un lenguaje totalmente distintos y sin embargo he transitado
al comienzo con dificultad y ahora con cierta familiaridad, pero no puedo olvidar las clases presenciales y eso me obliga a llamar permanentemente a los estudiantes, a estar minutos antes de mi clase, 10 o 15 minutos antes, y conversar con uno, con otro. Podría asegurar que de los 150 alumnos que tengo en este momento en mis 5 secciones, por lo menos conozco al 60%. He conversado con ellos, me entero de cosas que normalmente los profesores en estas circunstancias no conocen, porque hay que acortar esa distancia, es decir, aprovechar esta herramienta sin duda, porque no tenemos otra opción, pero esta herramienta que sea un pretexto para no dejar de cultivar algunos usos, algunos vínculos propios de la enseñanza presencial, ¿no? Hablar con los chicos, llamarlos por su nombre. Yo no llamo a mis alumnos por sus apellidos, sino por sus nombres. Pregunto muchas cosas que tienen que ver con el ámbito personal y no necesariamente con la asignatura, porque no basta pensar que uno está vinculándose, tengo muchos alumnos provincianos, sino hay que descubrir esas fibras íntimas de los estudiantes y tratar de ingresar por ahí también, ¿no? No concibo al profesor como un mero transmisor de conocimientos. Todo profesor es un amasijo de conocimientos, experiencias, de sabidurías, desconocimientos, interrogantes, perplejidades. Todo eso me parece que hay que transmitírselo al alumno. Y ya estoy cursando la segunda parte de este segundo semestre virtual y contra todo pronóstico estoy saliendo airoso. Yo pensé que iba a terminar virtualmente linchado por mis alumnos, pero no, nos llevamos muy bien. Mis relaciones con mis estudiantes por lo general son muy buenas. Y es que me muestro, yo creo que el profesor debe mostrarse también como un sujeto vulnerable, como un sujeto susceptible de cometer errores, de corregirse, de pedir disculpas. Los buenos modales en esas circunstancias son importantes, porque los buenos modales, el por favor, el gracias, el buenas tardes, el hasta luego. Yo hago un minuto de silencio al final de mi clase en memoria de los que han caído en esta pandemia y también en homenaje a quienes están luchando por la enfermedad. Todas mis clases terminan con un minuto de silencio. Y yo creo que en estos gestos los alumnos descubren que están frente a un profesor cercano, a pesar de la distancia que nos separa. Sí, es súper importante y me parece muy valioso el conocer tu experiencia, Jorge, porque creo que son cosas que bien podríamos esforzarnos por replicar. O sea, yo pienso que tras esta temporada tendríamos que ser un poco ciegos para mantener nuestras programaciones intactas. Toca adaptar a la coyuntura, adaptar nuestros ejemplos habituales, nuestras conversaciones Y me a un permite, nivel de sensibilidad diferente. exactamente, Eh, solamente una tingencia, ¿no? Adaptar los programas y las formas de enseñanza velando por la bienestar del estudiante. Me has hecho recordar ujú, hay una argentina que a mí me gusta mucho, se llama María Emilia López, no sé si la conoces, que tiene un proyecto bellísimo de formación de lectores en primera infancia, y ella es una
gran difusora, promotora de la lectura en primera infancia, pero desde una mirada totalmente revolucionaria, y ella dice, y me gusta tanto, dice, la voz de los niños es más importante que la currícula. Si es que yo tengo una problemática en el aula humana de uno de mis estudiantes, que es evidentemente importante de trabajar, de sensibilizar, de escuchar, no podemos hacer oídos sordos y continuar. Hay que hacer una pausa, hay que hacer un alto, hay que Claro. dialogar. Mira, un sabio del catolicismo, como San Agustín, decía que la docilidad de parte del aprendiz es importante. Cualquiera de nosotros sabe que presentando las mejores condiciones para la enseñanza, uno puede garantizar el aprendizaje del estudiante. Pero si uno genera las mejores condiciones, hay que generar esa curiosidad y esa docilidad, no subordinación, no sumisión, sino docilidad en el sentido de una condición esponjosa, ansiosa de conocimiento. Etimológicamente docilidad es eso, deseo de aprender. Y ese deseo de aprender fecunda en una buena relación de los estudiantes con el maestro. Sí, es cierto, es cierto. Y una buena relación además con el maestro definitivamente genera un modelo de persona en el estudiante. Y eso es lo que tanta falta también hace, porque hay que ver un poco nuestra realidad política, la carencia de líderes. Es importante que nos posicionemos como modelos de modelos de personas con escucha atenta, con empatía. En el psicoanálisis existe una figura, una categoría, que es la figura de la transferencia. Los primeros adultos que reconoce una criatura son los padres y los parientes. Y a veces hay grado de identificación entre la criatura y el padre o algún tío, pero estas figuras empiezan a desdibujarse en la adolescencia porque el adolescente empieza a tener otros modelos. Y muchas veces esos otros modelos están encarnados en los docentes. Un gran educador como Constantino Carballo decía una frase que podía parecer vanidosa, pero que no lo era. Él nos decía, un maestro debe pararse al frente no solo para ser mirado por los estudiantes, sino para ser admirado por sus estudiantes. Y en un país con figuras adultas, con tanto desprestigio, con tanto descrédito, es importante la figura del maestro como figura de emulación para los alumnos. Sí. Vamos a hacer un segundo experimento porque me has hecho recordar cuando yo era chica, estaba en, si no me equivoco, tercero de primaria. Tuve un profesor a quien estimo y admiro mucho, de repente lo conocen, se llama Eduardo León, y un día conversando, así que me pasó la voz, papá, porque claro, la conexión afectiva era tan cercana que me confundí y le dije, papá, yo esas cosas pasan en la escuela, vamos a hacer un experimento. ¿A quiénes sus estudiantes los han llamado mamá o papá? A ver, levantemos la mano. A mí ahora me dicen abuelo. Ah, o abuelo. Antes me decían, usted le ha enseñado a mi hermano. Ahora me encuentro con muchos alumnos que me dicen, usted le ha enseñado a mi papá o a mi mamá. En unos años más me dirán, usted le enseñó a mi abuelo. Sí, necesitamos Jorge para rato en las aulas. He pasado por tantas generaciones, como te decía ahora en las coordinaciones, desde los neo-hippies hasta los pandemials, Sí, pasando por los millennials y los hipsters.
Mira, veo más de... Mira, las manos se bajan rápido, no he podido sumar, pero en el pico había como 30 y tantas manos levantadas. Eso es muy bonito. Es bonito que podamos forjar un buen vínculo con nuestros estudiantes, que cuidemos también, bueno, hay que cuidar también la imagen que damos. Y ahora que también estas jornadas que hablan también en torno a la lectura, es bueno que nos vean también como lectores. Eh, Porque también, no solamente como ejemplo de persona, sino que eso también despierta la curiosidad de los chicos Claro. para que agarren el libro, y el libro termina siendo muchas veces, aunque yo no soy partidaria de hablar del libro como algo utilitario, pero lo cierto es que el libro puede ser una herramienta maravillosa para gatillar el diálogo de tantas cosas, para despertar sensibilidades que parecían dormidas, eh, para abordar temáticas que tal vez no le queremos poner nombre. Bueno, en un nombre de papel, en un nombre de un personaje es más fácil conversarlo. Eh, y si te parece, Jorge, hablemos en esta temporada de pandemia y sobre el tema que nos convoca de los lazos familiares. ¿Qué pasa en la literatura? ¿Qué pasa en la literatura infantil? ¿Qué se Usted, dice de la familia, del vínculo, del afecto? ¿Qué es lo que pasa también en la escuela? Porque a veces en la escuela no queremos tocar mucho los temas familiares porque, bueno, está la otra figura que es el padre, los padres que a veces son reacios a, a más apertura. bueno, solamente voy a poner un pequeño aguijón, no voy a incidir en eso, pero creo que todavía nuestra literatura infantil y juvenil tiene deudas con la sociedad peruana. Hay Sí, muchos temas delicados, sobre todo en los sectores vulnerables como la infancia, que por temor, porque todavía pertenecemos a una sociedad o muy machista o muy retrógrada, demasiado convencional, rehuimos algunos temas que debieran ser urgentes, ¿no? Yo estaría muy contento si los escritores, literatura infantil, literatura juvenil, fueran un poco más osados, siempre con cautela, pero tocar algunos temas que se presentan en la sociedad, y además el lugar ideal para el diálogo, para la discusión, es la escuela, con el maestro, con la maestra. Ahora en las coordinaciones tú me sugeriste revisar el libro De la mano, que justamente es un libro que reúne, son 2 tomos, muy hermosamente editados por SM, bellísimo. yo tengo el otro, Son, el de la son mano dos, 2. y los 2 tomos tienen 2 senderos que se unen, por un lado el hogar y por otro lado la escuela. Es una reunión de poemas en torno al hogar y la escuela. También he preparado, como me preguntas sobre la literatura y estos 2 temas, he preparado una antología de cuentos sobre el tema de la escuela, y también he preparado una antología de cuentos sobre el tema del hogar, las relaciones paterno-filiales, ¿no? Porque los escritores, todos los escritores, somos sujetos sociales de carne y hueso, y todos, unos en mayor medida que otros, hemos usado nuestra propia experiencia personal, nuestra biografía, elementos biográficos, para fabularlos, para magnificarlos, para exagerarlos, pero nuestra simiente, nuestro punto de origen en la escritura es siempre la infancia. Y en la infancia es cuando nos vinculamos a nuestros padres, a los profesores. Yo diría que es un tema constante en la literatura peruana. Por ejemplo, para mencionar a 2 o 3 poetas fundamentales de la literatura peruana, Vallejo, el primer libro de Vallejo de 1900
18, Los Heraldos Negros, uno de sus capítulos se llama Canciones del Hogar, y son poemas sobre la familia, sobre los padres, la madre y el terruño. Otro poeta emblemático del país como José María Eguren, también todo este juego sonoro, musical, colorido, tiene que ver con esa imaginación y también con ese temor infantil. Y un tercer poeta mencionaría a Luis Valle Goicoechea, que es un poeta que yo quiero muchísimo, que me parece el mejor poeta de la infancia en el país, que ha recreado como ninguno o sea, el lugar humilde, la aldea, donde están los tíos, los abuelos, los pequeños animales a los que se les quiere con un amor franciscano, ¿no? En esos tres poetas, Vallejo, Eguren y Valle Goicoechea, está muy presente el tema de la familia y de la escuela. Ahora abrí el libro a propósito de tu sugerencia y me voy a permitir, sé que al final voy a leer otro poema y contaré la anécdota, pero me topé con un poema que escribí hace muchos años, tal vez cerca de 40 años, que se llama Gusanito, y que es un poema para muy pequeñitos, pero que es un poema que tiene una carga ideológica, a propósito de lo que decía hace un momento, que este núcleo fundamental de la sociedad que es la familia, no solamente es una carga consanguínea, parental, sino también es una carga cultural e ideológica. El poema se llama Gusanito. Soy gusanito de papá y mamá. Soy gusanito de una manzana. El lugar de residencia, la casa. Soy gusanito de papá y mamá, soy gusanito de una manzana. Roja manzana. Fruta del huerto de mi país. Flama encendida contra la plaga. Roja manzana. No soy de seda, voy de camino, bajo la luna llevo esperanza. Creo que es un poemita que, a pesar de la brevedad y la simpleza, habla de la familia como relación consanguínea, de la familia como construcción ideológica, de la familia como lugar de residencia, porque en gran medida somos también nuestros ancestros. Yo me siento profundamente peruano, ¿no? Me costaría mucho desarraigarme de este país, ¿no? Entonces la familia también es un lugar de residencia, ¿no? No solamente son relaciones, ideología y cultura, es un espacio. Y es un espacio marcado, como digo al final, por la esperanza. Es el surco que nos corresponde abrir, la esperanza. De modo que para recapitular la respuesta, sí, el tema de la familia y el tema de la familia y el tema de la escuela son temas recurrentes en la literatura peruana. Nuestro Nobel tiene 3 obras que curiosamente la crítica no ha prestado mucha atención en ellas, como 3 obras vinculadas, que son Los Jefes, que es un libro de cuentos del año 57-58, que es sobre el colegio, es una revuelta estudiantil de unos estudiantes al final de la secundaria que se rebelan frente a algunas medidas autoritarias del colegio. Y es un colegio estatal, Los Jefes. Luego publica Vargas Llosa, años después, La ciudad de los perros, el año 63, una novela donde el ámbito es una escuela entre estatal y privada, militarizada como el Lianzo Prado. Y muy poco tiempo después, 3 años más tarde, publica Los Cachorros, que es una novela de un colegio pituco, un colegio religioso, exclusivo, ¿no? Entonces, ¿cómo los orígenes del novelista, del gran novelista Vargas Llosa, nuestro Nobel 2010, empieza haciendo esta especie de escáner
por la microsociedad que representa el colegio. Y en los tres pilares, el colegio estatal, el colegio semiestatal y privado, y el colegio religioso privado. En cada uno de ellos se vive un drama. Y bueno, habrá que leer los libros para saber cómo se desenredan estos dramas, ¿no? Ahora que has hecho este recorrido, se me despertaba también la inquietud en torno a no solamente la familia como tópico en la literatura, sino también como temas argumentales. Y justo acá veo dos preguntas relacionadas con eh, eh, qué pasa con los conflictos familiares, qué pasa con la literatura que dice o no dice tal vez lo que, lo que no refleja la normalidad, entre comillas, ¿no? ¿Qué es Bueno, lo que...? a la maestra o maestro que tiene ese interrogante, lo contesté hace unos minutos cuando dije que yo extraño en nuestra literatura escrita ex profeso para niños y para jóvenes estos temas urgentes: la violencia, el maltrato a la mujer, la alta tasa de suicidios adolescentes, ¿no? La deserción escolar, el abuso sexual, son temas que amenazan constantemente la sociedad peruana en su sector más vulnerable, o niños o mujeres. ¿Qué literatura, que si la literatura peruana los ha tocado, aquella literatura que no está escrita ex profesa, aposta para niños y para jóvenes, ha abordado esos temas? Vargas Llosa, Bryce, Antonio Galvez Ronceros, Roberto Reyes, en fin, son escritores de los años 60, 70 que han abordado los temas más álgidos de nuestra sociedad. Pero aquellos escritores que escriben y publican en editoriales, todavía hay un poco de timidez de parte de las editoriales de arriesgarse a presentar estos problemas como el divorcio, la separación, las comunidades sexuales. O sea, tenemos que entrar porque si no el tren de la historia nos va a dejar, ¿no? Sí, es cierto. Y es una cadena larga. Un reto de la literatura. Sí, es un reto en la literatura, pero no solamente es un asunto de producción, porque el libro tiene una cadena y un circuito que depende también del consumo. Entonces yo también me preguntaría, devolviendo la pregunta, como maestros nos sentimos fuertes, posicionados, capacitados, libres para abordar estos temas, tratarlos en el aula. Yo recuerdo hace años, bueno, yo tengo como 10 años en SM, teníamos un libro en el catálogo de una madre que cría sola, de una niña que no sabía dónde estaba su papá. Y este libro tuvo mucho éxito, además que es bellísimo, es un libro hermoso, porque aborda el tema con absoluta naturalidad, eh, en voz de la hija pequeña que tiene curiosidad y no pone en vitrina ningún drama, sino la curiosidad natural infantil. Eh, porque estos temas hay que tratarlos con naturalidad. Los conflictos Pregunta, son algo, algo cotidiano. Hay pregunta, conflictos de conocimiento y hay conflictos en los lazos familiares. Sería de ciegos no querer verlo. El asunto con este libro, y para cerrar la anécdota, y que pasa también con otros tipos de publicaciones, es que si es que
si es que el escritor lo escribe, valga la redundancia, el editor lo publica, la librería lo vende y el consumidor no lo consume, la cadena de libros se rompe y va, tarde o temprano este libro va a salir de circulación porque no lo compraron o lo compraron poco. Entonces, esta es una cadena larga que nos toca hacer el cuestionamiento a todos, no solamente escritores, como editores, como maestros, padres. Bueno, los niños pequeños todavía no compran, ¿no? Pero también está la otra experiencia. Muchas veces como padres queremos que los hijos elijan sus libros y vamos a la librería y qué sé yo, escoge el que quieras. Y yo he tenido muchas experiencias también, por ejemplo, en la feria del libro, no esta que ha sido virtual, sino las presenciales, de ver familias que llegan a los stands y dicen, escoge el que quieras. Y viene el niño después de curiosear por aquí y por allá, quiero este, no, ese no. Entonces, pensemos que también la censura no solamente está en el otro, a veces está en nuestra duda de cómo afrontar ciertos temas, de cómo llevar adelante el temor, el tal vez estar cerrados a algunas experiencias. Eso también es importante poder reconocerlo porque hay que avanzar, como dices bien, Jorge, hay que avanzar. Tu pregunta me parece más que pertinente porque no solo el profesor o la profesora es una cadena en esta secuencia de sobrevivencia del libro, sino yo diría que el profesor es el principal agente cultural, ¿no? Y el profesor como debería de saberlo, debería saber que el principal agente de una sociedad es el maestro, y creo que eso fortalecería la autoestima de los maestros. Que hay que renovar nuestros programas de lectura, hay que hacer. Yo creo que este tema que involucra a las editoriales, tanto hay editoriales que en el departamento de edición dan luz verde, pero el de marketing empiezan a mirar con desconfianza de que el libro vaya a ser un libro vendible, exitoso. Luego, si las librerías lo van a aceptar, si las autoridades de los colegios, porque a veces los profesores son un poquito más osados y las autoridades más conservadoras, si los profesores van a arrinconar si los padres de familia van a arrinconar una vez más. Carecemos de páginas en las revistas o en los diarios donde se comente libros infantiles. Es una cadena, pero en esta cadena el eslabón más importante es el maestro y la maestra. Yo creo que este es un tema digno de un congreso que podría llamarse ¿Nuestra literatura se atreve? ¿Se atreve a qué? A tocar algunos temas. Nuestra literatura infantil se atreve. Yo tuve un problema muy serio con un libro que recreaba los años de la violencia en el país, porque hasta el Ministerio de Educación recomendaba en el curso de comunicación, en quinto de secundaria, que se revisen hechos históricos del país, como por ejemplo el informe de la Comisión de la Verdad. Y yo he hecho una investigación y si te digo el 1% de colegios que toca ese tema es mucho. Hay una especie de temor de tocar cualquier tema que sea peliagudo. Y la violencia que vivió el Perú entre los 80 y el 2000, que dejó, según el registro del informe de la Comisión, 70.000 muertos. Y según las últimas investigaciones, habría que sumar 20.000 muertos más de tumba clandestina, desapariciones forzadas. O sea, un evento en la historia del Perú que fue la más gravitante y la más dolorosa de toda su vida republicana. O sea, si sumáramos todas las muertes de todas las guerras, nos quedaríamos con una cifra inferior a la cantidad de muertes que hubo en esos 20 años en las que nuestros hermanos más pobres, los más desheredados,
fueron los más castigados. ¿Eso debe conocerlo un chico de tercero o cuarto año de secundaria? En mi opinión, sí. Pero es un tema temido, soslayado, evitado, ¿no? Y como ese, otros temas que ocurren. Acabamos de escandalizarnos por esta noticia de 5 muchachos en Surco que violaron a una chica, ¿no? Y las desafortunadas declaraciones de un abogado. Bueno, eso podría convertirse más adelante en una novela para que chicos de cuarto y quinto la lean. Yo creo que toda literatura hecha con dignidad y con nobleza, hecha con responsabilidad, debería circular en las escuelas. No hablo de subliteratura, hablo de literatura responsable. Tienes toda la razón, Jorge, y estoy absolutamente de acuerdo. Y antes de que nos gane el tiempo, porque veo que son 7:20, colgándome de una de las premisas que decías, yo creo que tú eres un osado. Eres un osado Y un porque... asado también, y un asado, a ver, súper asado. eres un osado. Bueno, me refiero a justamente cuando hablamos de si nuestra literatura se atreve. Saluda, Ivana, mi hija ha llegado. Él es Jorge, mi amor. Hola, Ivana. Cuando hablamos de si la literatura se atreve, yo creo que tú te atreves. Estas justo publicaciones a las que te referías hace un rato, de la mano, Hogar y Escuela en la Poesía Peruana, es una de las primeras publicaciones contemporáneas de género lírico, de poesía. Quiere panetón. En toda a la escuela y la poesía puestas para los docentes. Y por otro lado tenemos también la historia de Luciano. La historia de Luciano que bueno, es un personaje bastante particular, pero para no estar hablando yo, no sé si Ale estás del otro lado para que nos compartas el book trailer de la publicación de Jorge. Ahora que... Un rato, mi amor. Ahora que estamos en esto, digamos, para aterrizar ya en tus libros y en los libros que se atreven a hablar de conflictos familiares, de los lazos familiares, me gusta mucho Ruidos en el sótano y el nuevo que estamos sacando, que es El misterio del sótano. Y si te parece bien, Jorge, no te lo dije en la prueba, podemos ver primero el book trailer de este para después ver el siguiente. Ale, si me acompañas, ¿podemos pasar primero el book trailer de Ruidos en el sótano? Wow. Ese es el book trailer del primero, de Ruidos en el sótano, en No donde lo había conocemos... visto. ¿No lo habías visto, Jorge? No, no. Incluso estoy Bueno. dudando si yo lo he escrito. En este primer libro conocemos a Luciano
Luciano, este niño que se mete en sus fantasías porque, como dice, eh, sentía que su familia no le hacía ni caso y se cae al sótano motivado por estos ruidos que escuchaba. Recuerdo que primero hablábamos de el título Ratas en el sótano, hasta que quedó como Ruidos en el sótano. Y has sacado la segunda parte, Jorge. Nosotros estamos súper contentos porque Luciano, bueno, antes de contar, ¿le pasamos el book trailer, por favor? Del misterio del sótano. Cuéntanos, Jorge, de Luciano, que en este segundo volumen sale del sótano. Gracias Ale, gracias Elisa. Y gracias, la lista es un poquito larga, y gracias a Rubén Silva, mi editor, lo conozco ya una veintena de años. Gracias a Felipe Morey, que es el ilustrador. Quiero aprovechar también para agradecer a Maricielo y a Cristian, que son los ilustradores del otro libro. Sin buenos editores, sin buenos ilustradores, editoras, ilustradoras, es difícil que un autor se luzca, ¿no? Se luzca como me lo permiten ustedes, porque el trabajo que hacen en el editorial es espléndido, ¿no? Luciano, como muchos de mis personajes, tiene algo o mucho de mí. Un chico más o menos tímido, ensimismado, que vive, y eso lo vamos a descubrir al final, con una enorme cruz, ¿no? Una enorme culpa, una enorme herida, que ha resquebrajado las relaciones familiares, y él se siente como un niño invisible, que no hay miradas para él, no hay afectos para él. Entonces vive sumergido en su propia imaginación, pero su imaginación está teñida de oscuridad y de miedo. Y decide correr algunas aventuras antes de seguir padeciendo este desdén o este desaire que sufre la familia. Entonces se sumerge en el sótano de una casona. Yo crecí también en una casa con sótano, de modo que ahí hay un elemento, un nexo con mi propia vida. Y baja el sótano, y es un sótano extrañísimo porque hay un sótano debajo del sótano, y todos los esfuerzos que él hace por subir no hacen sino de conducirlo más abajo, y empieza a atravesar una serie de aventuras en realidad terribles, ¿no? Que no hacen sino graficar el estado de vulnerabilidad y de dolor que sufre este niño. Y en la segunda parte retoman esas aventuras, pero está en pos de descubrir cuál es
el centro neurálgico de su trauma, y al final lo descubre, ¿no? A mí me produjo no solo desazón, sino tristeza. Yo soy una persona muy sentimental y cuando escribo no puedo estar exento de mis sentimientos. Yo cuando llegué al final, que tampoco lo esperaba, la verdad es que me emocioné literalmente hasta las lágrimas, ¿no? Es un libro que yo no se lo había mostrado a nadie cuando se lo mando a Rubén, y Rubén me llama al día siguiente o al día subsiguiente, y fue una comunicación que parecíamos un par de tartamudos, él y yo, porque no podíamos comunicarnos con fluidez por la tristeza que nos había provocado el final de la historia. Creo que no conviene dar más elementos, pero es una novela llena de suspense, llena de intensidad, llena de sazón, pero con un final venturoso. Sí, efectivamente no conviene contar muchísimo más porque hay que conocer a Luciano y yo creo que lo simpático es que en nuestra labor docente también nos podemos preguntar con cuántos Lucianos estaremos Sí. conviviendo, con cuántos niños que se sienten ignorados estaremos trabajando en nuestras aulas, ya sea virtuales o físicas, sin enterarnos, sin prestar oído, atención. Entonces creo, por eso decía en un principio, tú eres un osado, no asado, un osado porque te atreves a abordar algo de lo que no se dice mucho, la tristeza infantil. Mucho se dice de la alegría y el jolgorio infantil, pero no también de los miedos, pero no de las tristezas, las culpas. Entonces creo que es un tema capital para abordarlo, más aún en esta coyuntura en donde tras todo lo que ha pasado, los niños también vienen no solamente con miedos, tantos han tenido que superar seguramente periodos de enfermedad, de duelo, de comprender silencios extraños en casa. Entonces, me parecen estas publicaciones tuyas, Jorge, valientes, valiosas para poner en la escuela. Y antes de que nos siga ganando el tiempo, si no quieres agregar algo más, podemos pasar a ver el book trailer de tu otra publicación. Procedamos. ¿Sí? Dale, dale. Para los que no saben, con Jorge estamos sacando ya el tercer volumen no es una subserie, pero prácticamente, libros para primeros lectores, que son 2 en 1. Ay, perdón. ¿Estoy bien? Sí. Tiene un cuento a un lado y otro del otro lado. Este es uno de los favoritos de mi hija, de Ivana, Donde viven los zorros.
y es súper hincha del protagonista que se llama Itzan, que dicho sea de paso, hay un Itzan de carne y hueso, ¿cierto, Jorge? Así es, mi nieto, mi primer nieto, sí. Y este tercer libro que estamos sacando de este formato tiene los dos cuentos, A estos chicos y De todo te olvidas, siempre protagonizado por Itzan y Papapa y Mamama, que yo creo son un poquito tú y Charito, ¿cierto? Son un Siempre, poquito bastante. siempre, cualquier coincidencia, como es, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Una mitad del libro vincula a Itzan con la mamama y la otra mitad vincula a Itzan con el papapa. Y estas dos historias finales, con las que se cierra esta primera saga, los abuelos despiden a los nietos y se echan a recoger todos los juguetes que han dejado. Y en esta larga secuencia de recojo de juguetes van no solo recogiendo los juguetes de los nietos, sino de pronto se encuentran con los juguetes del hijo mayor, luego del hijo intermedio, luego, o sea, al revés, primero con el hijo menor, nietos, hijo menor, hijo intermedio, el hijo mayor y al final los propios juguetes de los abuelos. O sea, es una especie de viaje a los orígenes del juego, ¿no? Y en el otro, De todo te olvidas, que es una frase que se suele decir la gente mayor, ¿qué tal cosa? ¡Ay, de todo te olvidas!, ¿no? Entonces, el papá y la mamá se reprochan amigablemente y constantemente de que el otro se olvida de todo y el otro lo acusa al primero que se olvida de todo, ¿no? Son hechos cotidianos tratados con amabilidad y con una pizca de humor. Sí, súper frescos, no tienen la gravedad de, de los libros que presentamos hace un rato, pero eso también son los lazos familiares, el poder poner sobre la mesa tanto la intensidad como la frescura, la cotidianidad, el ponerle valor a esos pequeños descubrimientos cotidianos. Lo que hablábamos también en un principio con esta pandemia, los que le han dado vuelta a la casa una y otra vez, como yo les contaba, han redescubierto, han encontrado novedad en algo que ya no precisamente lo era, y eso también es valioso. En la casa hay tantos rincones que no hemos descubierto. Es cierto. A ver, nos está ganando el tiempo. A ver, aquí quería leer una pregunta. No, nos pedían qué recomendación. Bueno, si me preguntan a mí, yo les recomiendo los libros de Jorge, por supuesto, pero al término de esta charla van a recibir también un correo electrónico con sugerencias de otros libros que puedan abordar temas vinculados a los lazos a los lazos familiares, incluso algunos otros que también abren puertas al diálogo en torno al conflicto. Uy, ¿tengo a Rubén aquí o me parece? Sí, ahí está Rubén, acabo de verlo. Rubén, ¿has llegado a saludar? ¿O no? Querido Rubén. Hace rato que estuve. Hola, ¿qué tal? Llegué tarde, estaba trabajando. Elisa me tiene trabajando. Es cierto, estaba trabajando. ¿Has llegado a saludar? Sí, sí, y dar parabienes. El libro quedó precioso, Jorge. Lindo está, lo acabo de ver en manos de Elisa. Muchísimas gracias, te reitero mi gratitud, Rubén, y a Felipe, a Maricielo, a Cristian, a Elisa, pero en este último trayecto de edición a ti, porque confiaste en la continuación de esa historia que no lo tenía previsto. Y también he contado esa comunicación de tartamudos que tuvimos por teléfono cuando me dice la noticia, cuando me diste tus impresiones del final de la novela que a mí me quebró. Recordarás que fue tan emotivo ese diálogo.
No, es que a mí me conmovió mucho, me conmovió mucho. Fue impresionante. Casi las últimas líneas, sentí un alivio tremendo cuando la luz Luciano, el libro, Jorge, solo eso. Esas últimas líneas le han salvado la vida a Luciano. Bueno, y han fortalecido nuestra relación, Rubén. Muchas gracias. Jorge, nos ha Muchas ganado el gracias a ti de tiempo. nuevo. Y los dejo, sigan, porque tengo... Sí, gracias. Gracias, Rubén. Qué bonito recibir tu visita furtiva. Nos ha ganado el tiempo. Son 7:40. ¿Quieres, Jorge, leer el poema que habíamos pensado? Me gustaría. Sí. Entonces, bueno, antes de despedirnos, vamos a dar una invitación también a leer poesía. En casa, en el colegio, en las aulas virtuales, para nosotros también. Dale, Jorge. Si me permites, antes de la lectura, hacer solo 2 observaciones. No Sí. pensar que la poesía tiene necesariamente que cumplir algunos rigores formales como la rima. Por ejemplo, yo voy a leer ahora un poema que es más narrativo que rimado, pero es un poema por la contención. Es decir, el lenguaje cuando es muy refrenado, muy contenido, está más cerca de la lírica que del texto prosístico, narrativo. Y esta es una experiencia, ese es el segundo motivo, esta es una experiencia que también configura el comportamiento del hogar, ¿no? Compartir experiencias. Mi hijo mayor va a cumplir 40 años y cuando él era pequeño, tendría 2, yo me trepé al techo de mi casa, bajé unos cuantos palos viejos que estaban arriba achicharrándose con el sol de ese verano, bajé las maderas y con esas maderas y con la torpeza de mis manos y con la ayuda y la presencia de mi hijo, le hice un caballo de madera que hasta ahora lo conservamos y estoy seguro que me va a sobrevivir. Un caballo muy rústico, de madera, cedro básicamente, y como no tenía mayores materiales, le puse en las crines unas cuantas sogas y en la cola también. Y esa experiencia de construir un caballo de madera con mis propias manos para mi hijo mayor, me pareció que merecía fijarse también como un texto escrito. Entonces escribí un poema que se titula Caballo de madera. Y ahí voy. Papá lo hizo. Tomó los palos viejos olvidados en el techo. Lo hizo canturreando un poco por las tardes. A veces maldecía, se chancaba un dedo o faltaban herramientas. Lo tuvo listo cuando llegó el otoño. Duras patas de cedro, soga en la cola y las crines. Lo muestra orgulloso a sus amigos mientras bebe. Dice que su amor está en el bosque, el árbol, el corazón de la madera. Gracias. Caballo de madera. Caballo de madera. Y ahora que ya Ivana está tomando su territorio, yo quisiera leer uno que le gusta a ella. Vamos a leer el de José Martí. Mi caballero. Por las mañanas mi pequeñuelo me despertaba con un gran beso. Puesto horcajadas sobre mi pecho, bridas forjaba con mis cabellos. Ebrio de gozo yo ebrio, me espoleaba mi caballero. Qué suave espuela sus 2 pies frescos, cómo reía mi jinetuelo. Y yo besaba sus pies pequeños, 2 pies que caben en solo un beso. Jorge, ha sido un gusto, un placer conversar contigo siempre, siempre es un gusto. Muchísimas gracias a todos los que se han quedado escuchándonos, acompañándonos.
Y bueno, esta es una invitación, estas jornadas que Gracias. cierran Sí. son una invitación a seguir leyendo, a cuestionarlo todo también, a poner las primeras piedras para el cambio y para, bueno, redescubrir y encontrar novedad en lo cotidiano también. Ojalá que les hayan servido estas jornadas, estas conversaciones, los testimonios con los diferentes autores que hemos compartido. Y bueno, los esperaremos hasta una próxima oportunidad. Me están avisando aquí que han dejado en la caja del chat una URL para que puedan llenar una encuesta y poder conocer un poco sus opiniones. Y bueno, no dejen de revisar sus correos también en la caja de spam, porque van a recibir este mensaje con los book trailers de los libros de Jorge, el primer capítulo de los libros de Jorge que hemos presentado, y una sugerencia de libros que abordan las diferentes temáticas de los lazos familiares. Y por si acaso, un dato final, quienes quieren conocer un libro de SM que tiene al alter ego de Jorge, se llama El escritor que se equivocaba. Es un libro que nos gusta mucho también. Es tu alter ego, ¿verdad, Jorge? Sin duda. Sin duda. Sin duda. Bueno, No puedo un negarlo. abrazo Y grande, también Jorge. quiero agradecer la presencia de las maestras y los maestros. Bienvenidos siempre a este lugar. Y lo que dije en la apertura de la conversación, mantengamos viva la llama de esa cerilla para encender el camino de salida, de felicidad y de esperanza. Muchísimas gracias, Elisa, y un abrazo para todos los amigos. Gracias, Ale, y un abrazo inmenso para todos los amigos de CM. Chaufa. Muchas gracias a ti, Jorge. Gracias, Ale, y gracias a todos. Hasta la próxima. Que pasen un muy bonito fin de semana. Así Chao. es. Chao. Chao, Ivana. Chao, Jorge. Ella sabe que es viernes. Gracias.